El simposio que hoy arranca es sobre aspectos circadianos en la regulación del sueño y nos hace la distinción, el honor de coordinarlo el doctor Raúl Aguilar Robledo, quien es presidente de la Sociedad Mexicana de Ritmos Biológicos. Entonces ya le dejo el micrófono para que usted nos dé la idea. Buenos días a todos, bienvenidos. Va a haber unos ligeros cambios en el programa que ahorita les explico al final. Pero rápidamente quiero introducir el tema del simposio. Y para ello quisiera platicar rápidamente la evolución de un modelo que es muy importante para entender la regulación del sueño, que es el modelo de los dos procesos, que fue propuesto a finales de los 70 por Alejandro Robledo de Suiza. Y cómo eso ha impactado en nuestro trabajo experimental y el campo de la fisiología. Como todos ustedes saben, el sueño es el más evidente, diría yo, de nuestros ritmos circadianos. Todos sabemos que dormimos en la noche y estamos despiertos durante el día, y que esto ocurre a lo largo de la mayoría, y en algunos individuos, de todos los días de su vida. Además de este proceso de alternancia diaria entre la vigilia y el sueño, hay pues todo el resto de variables fisiológicas del organismo y variables conductuales y variables metabólicas. También presentan variaciones que se repiten cada 24 horas y que es lo que llamamos ritmos circadianos. No vamos a entrar en mucho detalle, pero aquí les muestro varios ritmos que no estamos tan conscientes de que existan. Y durante mucho tiempo se ignoraba por completo su existencia. Ahora bien, el modelo de los dos procesos, en forma muy esquemática, postula que el sueño está regulado tanto por lo que consideramos un proceso homeostático, y que se refiere al hecho de que si perdemos sueño es necesario recuperar. Y por mucho tiempo creímos que esta pérdida de sueño traía en forma consecuente un rebote de sueño proporcional. Y cuando digo proporcional me refiero en forma lineal. Si perdíamos una hora de sueño, tratábamos de recuperar esa hora de sueño. Y se consideraba y se considera que a lo largo de la vigilia se iba acumulando un aumento en la presión de sueño. Y esto era, o es, el drive, el motor de esta necesidad comenzar. Pero, como les repito, una serie de consistencias en los datos que se obtuvieron cuando se privaba por diversas horas a los sujetos de sueño en relación a la cantidad del sueño que se recuperaba. Además de esta característica que se presenta en forma cíclica, llegó a considerar que existía, además del proceso homeostático, un proceso circadiano de regulación, en el cual se requiere, o más bien, la presión de sueño solamente se puede convertir a sueño como tal durante cierto periodo o lapso durante el ciclo circadiano. Y entonces es la interacción entre el proceso homeostático y el proceso circadiano el que dicta a qué hora nos vamos a ir a dormir y cuánto tiempo vamos a dormir, y por lo tanto a qué hora vamos a despertar. Para todos aquellos que son médicos y que han hecho guardia seguramente, pues es un recuerdo familiar que era muy difícil estar en la guardia entre 2, 3, 4 de la mañana, pero de repente a las 5 o 6 de la mañana uno volvía a despertar y ya esa presión para dormir se nos
disminuía, si no es que desaparecía. Bueno, entonces este modelo fue tan importante que ha sido sometido a revisión por diversos grupos, ha sido modificado, se desarrolló un modelo conceptual primero y después un modelo formal en el que se hacían una serie de predicciones de acuerdo a las situaciones que lo sustentaban. Después alguien dijo, si hay dos procesos, ¿por qué no hablamos de tres procesos? Alguien hizo el modelo de los tres procesos, que por cierto sigo sin enterarme cuál es el tercer proceso. Es que nada más vi el título. Y bueno, y se han desarrollado diversas variaciones del modelo, pero lo que es un hecho es que en la actualidad, en todos los sitios en que se estudia el sueño en humano, se considera la interacción de estos dos procesos para entender los datos que uno está obteniendo de los pacientes. Ahora bien, esta relación de los ritmos circadianos con la regulación del sueño es tan importante que inclusive se manifiesta en la clasificación de un grupo de trastornos de sueño denominados circadianos, entre los que se encuentra el síndrome de fase retrasada del sueño. Déjenme decirles, aquí están mostrándose diferentes horas del día a lo largo de 48 horas y nos muestran aquí el tiempo normal de sueño. Habitualmente nos vamos a dormir poco antes de la medianoche y despertamos alrededor de las 6 a 8 de la mañana. Este es el patrón normal de sueño, o la fase normal de sueño. A partir de esta referencia tenemos determinados diferentes patologías relacionadas a su regulación circádica, como el síndrome de fase retrasada del sueño, en la cual los sujetos se van a dormir mucho más tarde, por eso decimos que está retrasada, y por lo tanto despiertan mucho más tarde. El síndrome de fase avanzada, que es precisamente lo opuesto, donde el sujeto se va a dormir muy temprano y despierta también en la madrugada. Tenemos patrones de sueño irregulares. En forma natural, estos patrones se dan en los recién nacidos y se mantienen así por los primeros meses de vida. Pero si estos patrones reemergen durante la vida adulta, entonces ya estamos hablando de una patología. Y tengo la impresión de que en algunos sujetos ancianos empiezan a transitar a un estado similar a este. Aunque es nada más una impresión, no se las podría yo documentar. Y finalmente tenemos patrones de sueño que tienen un patrón rítmico, pero diferente de 24 horas. Por ejemplo, en los ciegos, en algún grupo de ciegos, es muy frecuente que tienen un ritmo circadiano de un poco más de 24 horas. En realidad todos los humanos lo tenemos, pero nos sincronizamos a la salida y puesta del sol todos los días. Es como un reloj de abuelo que todos los días tenemos que volverlo a poner a la hora para evitar que se adelante o se retrase. En los ciegos, al no ser sensibles a la luz, entonces pues puede haber lo que le llamamos libre curso, en el cual se manifiesta el periodo endógeno de la ritmicidad circadiana. Y bueno, también se considera una patología porque un sujeto ciego con estas características pues no es capaz de interactuar efectivamente en la vida social. Otro avance, bueno, a partir de este esquema básico, se hizo lo que yo considero uno de los avances más importantes en la medicina del sueño, porque cambia nuestra perspectiva de ver algunos de los trastornos del sueño. No todos, sino algunos. Como ya vimos, identificábamos dos trastornos de fase de sueño, la fase adelantada y la fase retrasada, que en realidad representan dos patrones extremos del fenotipo humano, que son las personas diurnas o matutinas y las personas nocturnas o vespertinas. A partir de un procedimiento muy sencillo basado en una encuesta sobre a qué horas te vas a dormir, a qué horas te vas a la cama, cuánto tiempo te tardas en dormir, a qué horas despiertas y cuánto tiempo después te levantas, cuánta luz te expones a lo largo del día,
Y haciendo este grupo de preguntas, tanto en referencia a los días laborales como a los días de descanso, el grupo de Ronenberg, en Múnich, desarrolló lo que él llama la epidemiología del ritmo circadiano. Este es un histograma de distribución de frecuencias de 55.000 humanos que contestaron el cuestionario en internet y observó que esta es la hora media del sueño. Esto es decir, es el punto medio entre la hora en que inician su sueño o reportan que inician su sueño y la hora en que termina ese sueño. Entonces, vemos que en realidad en la población, por lo menos en la población prioritariamente urbana de Europa y Estados Unidos, esto involucra principalmente datos de Europa y Estados Unidos, hay una muy pequeña proporción de individuos que tienen el síndrome de fase adelantada de sueño y otra que tiene el síndrome de fase retrasada, aunque no necesariamente se considera como una patología del sueño. Esto es la distinción en la población general. Estos son los datos crudos y luego los corrigió por edad y por la carencia de o por la pérdida de sueño que ocurre entre los días laborales y cuánto se recupera en el fin de semana. Y entonces vemos que la curva, la distribución, se corre ligeramente a la izquierda. Bueno, en base a estos datos y en relación con la cantidad de sueño que duermen los sujetos, se dio cuenta que estos son los datos durante los días de semana laboral y vemos la cantidad de sueño en relación al cronotipo, es decir, a qué horas ocurre este valor medio de sueño. Vemos que los sujetos que tienen un cronotipo temprano, pues tienen aproximadamente 7 horas y media. Pero ya los sujetos que empiezan a tener un cronotipo más nocturno, empiezan a tener pérdida efectiva de sueño, que puede llegar hasta las 6 horas y media en los días laborales. Y curiosamente, cuando pasa al fin de semana, hay un rebote de sueño. Es decir, los que perdieron sueño, de repente duermen más. Pero curiosamente, algo que no se esperaba en la serie es que los que tienen un cronotipo temprano, parece que los estamos forzando a dormir más entre semana. Y entonces el fin de semana duermen. Con estos datos, creo que podríamos, integrando estos datos, podríamos definir, o en base a esto, yo puse los cuadritos, porque esos son de mi propio pecho, no es parte del trabajo de Ronenberg, pero podríamos definir los cuadritos verde y amarillo que puse aquí para delimitar los distintos cronotipos. Y tomé como criterio que de repente aquí empieza a haber pérdida de sueño y que a partir de este momento hay una diferencia en los del cronotipo temprano. Pero lo importante que desarrolló Ronenberg es el concepto de jet lag social. Y esto quiere decir que las demandas de la vida cotidiana nos producen algo similar al jet lag. Y les recuerdo que es el desalineamiento entre los distintos ritmos circadianos del individuo debido al viaje transmeridiano. Entonces, si ustedes han tenido oportunidad de viajar a Brasil, o a Seattle, o a Japón, o a París, en cada uno de estos lugares hay un diferente número de horarios, de usos horarios que cruzar. Y eso les produce diferentes niveles de jet lag, siendo tal vez el más extremo, pero que menos sentimos, el que ocurre cuando vamos a París. Las razones por las que no lo sentimos son obvias, pero en realidad nuestro ritmo de cortisol, nuestro ritmo de melatonina y nuestro ritmo de sueño y vigilia está totalmente desalineado. Y eso tiene consecuencias sobre nuestro desempeño mental, como vamos a ver un poco más adelante en una de las pláticas de este simposio, inclusive sobre parámetros de salud
que de eso no vamos a hablar en esta ocasión, como por ejemplo el desarrollo de trastornos metabólicos. Entonces, este jet lag social ocurre, aunque no nos cambiemos de ciudad, ocurre entre la alternancia de lo que hacemos el fin de semana y lo que hacemos entre semana. Y creo que eso es muy importante, porque la mayoría de las patologías relacionadas con insomnio o hipersomnio que ven ustedes en la clínica podría estar relacionada, habría que medirlos, ¿no? Pero en realidad habría que determinar cuántos de los pacientes que vienen quejándose de algún trastorno de sueño simplemente se deben a ese jet lag social. Y creo que eso podría cambiar nuestra perspectiva del síntoma de insomnio o de hipersomnio y la forma como lo tratamos. Actualmente, como ustedes saben, pero no están aquí, no. El tratamiento del sueño, pues primariamente ya no debe de ser farmacológico, sino en ciertos casos muy específicos. Entonces, esto podría ahorrarnos todavía más uso de fármacos en la clínica. Bueno, a partir del modelo de los dos procesos, a mí eso me dejó muy inquieto porque desde que desarrollé mi trabajo doctoral en ritmo circadiano, tenía la duda de qué son los ritmos circadianos. ¿Qué son? Una pregunta un poco filosófica, ontológica para ser precisa. Si yo abría el libro de endocrinología y decía factores que regulan a la hormona fulana, venían muchos y de repente ritmos circadianos. Como que si los ritmos circadianos fueran algo como, ¿sí?, la temperatura corporal, la cantidad de glucosa en sangre. En fin, no me checaba. Y eventualmente desarrollé la idea de que, además de la homeostasia, que es la medicina y la fisiología que me enseñaron en la escuela, existen otras formas de regulación general en los cuerpos, en los organismos. Y que estos son el de homeostasia, cuyo concepto fue desarrollado en forma independiente por Nicolás Morozowski en la Universidad de Toronto. ¿Cómo se llama? Y McEwen, de Detroit, Tlaxcala, que estudiaba el estrés y que se dio cuenta que en condiciones de estrés persistente había ajustes en los parámetros homeostáticos, y él le llamó a ese proceso alostasis. Una revisión reciente de los dos conceptos me hicieron notar que en realidad son lo mismo, nada más que visto desde dos perspectivas diferentes. Morozowski acuñó el término reostasia, y yo lo uso ese porque fue el primero que yo soy mi pro hacer cosas. Y básicamente lo que dice es que el punto de regulación puede ser cambiado por cambios o en las condiciones del medio ambiente o en las necesidades del organismo. Un ejemplo de lo último es el embarazo. El embarazo permite que el volumen sanguíneo circulante aumente varios mililitros más, 1,5 litros para ser más preciso, sobre lo que normalmente le tolera el cuerpo humano para estar bombeando y circulando. Bueno, pero los ritmos circadianos son otra forma de regulación fisiológica, que aunque Morozowski la considera un tipo particular de homeostasia, yo creo que por el hecho de que requiere de un mecanismo diferente, que son los relojes biológicos, ya no lo podemos meter en la misma caja que la homeostasia. Y entonces, a pues nada más por los nombrecitos, suena así que eres una rima bonita, le puse cronostasia, pero en realidad habría que preguntarle a un filólogo cómo le ponemos, porque está raro el nombre, ya lo ponerse con algunos amigos. Pero la cronostasia nos dice que un reloj biológico podría estar modificando el punto de regulación a lo largo de 24 horas. Es más, tenemos evidencia obtenida por colegas aquí en México que estudian la reproducción en animales estacionales, que esto también opera en el término de los ritmos circadianos. Ahorita no vamos a hablar de eso.
Y simplemente aquí les muestro una gráfica que en primer lugar contradice la homeostasis. Estos son los niveles de glucosa en un grupo de animales que estuvo comiendo 24 horas de forma normal, y luego grupos que estuvieron deprivados 24, 48 y 72 horas de alimento. Y vemos que, número uno, el nivel de glucosa no es puntual. Si esto fuera homeostático, lo que tendríamos que ver es un punto. Pero lo que vemos más bien es un ciclo límite, cuyo periodo es de aproximadamente 24 horas. Y que a pesar de que el sujeto no ha comido nada, ese ciclo límite se mantiene. Entonces varía, bueno, ya al final, o sea, después de 3 días de comer, empieza a dar, entonces aquí ya empieza a caer la concentración de glucosa. Vemos que por otro lado los triglicéridos, que son parte del metabolismo que va a compensar la falta de alimentación, también presentan un ritmo circadiano, pero a partir del ayuno cambia de este punto a este otro punto. Esto nos indica la homeostasis. Y aparte se manifiestan oscilaciones en otra frecuencia. Estas son 60 horas que ocurren en los ácidos grasos libres. Y por otro lado, un producto del desecho metabólico, que son los cuerpos cetónicos, y que es lo que eventualmente nos mata de hambre. Pero los cuerpos cetónicos trabajan más rápido, cambian el pH y producen acidosis que no podemos compensar. Vean cómo esto sí parece no homeostático. Es un punto lo que vemos aquí, y a partir del ayuno, luego se dispara y van creciendo en forma monótona. Entonces, esto es a donde nos llevó el concepto del modelo de los dos procesos, a generalizarlo a la fisiología. Y diversos grupos han demostrado que esto en realidad ocurre, por lo menos en la regulación de glucosa y de ácidos grasos, y en muchos otros sistemas. Y la pregunta es, si esto fuera cierto, ¿dónde está el set point? El set point es una abstracción que en realidad no tenemos muy claro dónde está el set point. Yo aquí les propongo que uno de los sitios donde está el set point es en la expresión de diversos genes. Y lo que les muestro en esta diapositiva es la interacción del sistema molecular oscilador central de los ritmos circadianos, que no vamos a explicarlo ahorita. Este reloj central genera la oscilación de algunas enzimas que son muy importantes para generar un ritmo circadiano entre la concentración de NAD y NADH. Y este NAD/NADH produce la oscilación de una enzima que regula la epigenética, podríamos decir, desacetilación de diversas porciones de metal epigenética y permite o inhibe su exclusión. Esto también está oscilando, y a través de esta oscilación pues se regulan diversos genes que participan en el metabolismo o en la proliferación celular, que es lo que se muestra aquí. Estos datos son del grupo de Sasson-Corsi. Y también se ha visto que directamente los genes reloj regulan diversos genes que participan en la gluconeogénesis, en la diferenciación de adipocitos y en la inflamación. Todo esto pues vincula ya algo que los que hacemos ritmos biológicos habíamos visto desde hace mucho tiempo. Los ritmos circadianos participan, cuando se desalinean, en el desarrollo de diversas patologías como enfermedades metabólicas o el cáncer, e inclusive en problemas conductuales. Entonces, el día de hoy vamos a revisar algunos de estos aspectos en relación al suelo, y debo de anunciar algunos cambios. Vamos a empezar con la revisión o con los datos sobre vigilia y cronotipo se han colectado por la doctora Alejandra Castilla, que básicamente nos dicen que un cerebro diurno es diferente de un animal diurno, es en relación al sueño diferente de un animal nocturno. Y eso tendría implicaciones muy importantes
comprender la regulación del psicosocialismo. Luego, el doctor Horacio de Iglesia nos va a mostrar unos datos muy interesantes sobre sus experimentos básicos sobre el efecto de la luz y el sueño. Pero, por lo menos lo que nos va a hablar de su experiencia trabajando con indios de Brasil, ¿verdad? De Argentina. Con un grupo de indios en Argentina que viven en una comunidad tan rural que creo que no estuvieron expuestos a luz artificial hasta hace muy poco. Es más, no sé si tengo luz todavía, ¿no? Pero bueno. Luego, algo que es muy importante, que durante muchos años aquí en México ha venido desarrollando uno de los pioneros del estudio circadiano en humanos en nuestro país, el doctor Pablo Valdés, que nos va a decir cuál es el efecto que tiene la privación de sueño sobre procesos cognitivos. Ya hace tiempo un periódico me preguntó qué le pasaba a los diputados por estas vigilias tan largas de debate para tomar decisiones y después pues eso goza en el cerebro, entonces no hay diferencia, pero no lo pusieron a imprimir y entonces pusieron la declaración, no sé si de León o de Lupita, que decía no, en fin. Y finalmente, la doctora Matilde Valencia, lamentablemente no va a poder acompañarnos, pero nos acompaña aquí una de sus mejores colaboradoras, que es la doctora Reséndiz, que nos va a presentar sus observaciones sobre la relación entre obesidad, ritmo circadiano y el trastorno respiratorio. ¿Qué sabes? Síndrome. Eso, ustedes saben más que yo. Pues sobre los que roncan. Entonces, sin más, por favor, doctora.